director de la Facultad de Economía. Buenas noches a todos. Bienvenidos. El doctor Felipe Cobo Jiménez, presidente de la Confederación de Profesionistas de la Península. El licenciado Richard Ainer Mutum, presidente del Colegio de Economistas de Yucatán. Claro, muy buenas noches. Agradezco la presencia de la administración de la Facultad de Economía, a los maestros académicos que nos acompañan esta tarde, y también quiero hacer mención de los estudiantes que representan a las diversas agrupaciones de nuestra facultad. Al bachiller Jorge Herrera, alumno consejero de la Facultad de Economía. La bachiller Vanessa Estrella Tur, presidente de la Sociedad de Alumnos. El bachiller Raúl Esquivel Andrade, presidente del IMEF Universitario de la Facultad de Economía. A la bachiller Dairé Solís Cham, representante de la Asociación Nacional de Estudiantes de Economía. El bachiller Aarón Bernal Escalante, representante del capítulo universitario Coparmex en la facultad. El bachiller William León León, alumno y representante del Banco de México. Muy buenas tardes a todos, y sin más preámbulo, cedo la palabra al licenciado Richard Mutum, quien será el moderador de este evento. Buenas tardes, adelante, licenciado. Gracias. Muy buenas tardes a todas las personas que nos ven por esta plataforma. Saludo al director de la Facultad de Economía, al doctor Luis Araujo Andrade, al doctor Felipe Cobo Jiménez, presidente de la Confederación de Profesionistas de la Península, y con él a las demás autoridades de la facultad, docentes y alumnos que nos ven y nos acompañan en esta semana de aniversario de nuestra facultad. Permítanme remontarme algunos años atrás, recordando un poco los hitos sociales del siglo XX, como el Mayo francés del 68, la Primavera de Praga, el movimiento estudiantil del 68 en México. Estas diversas reivindicaciones que abarcaban desde la educación igualitaria, movimientos antibélicos, feministas, ecologistas, se planteaba ante todo conquistas en el ámbito social, económico y cultural. La heterogeneidad aglutinada en los movimientos del 68 no buscaban hacer una revolución, sino conquistar una nueva forma de vida y de pensamiento. Así, con un mundo convulso y lleno de cambios, y el país todavía envuelto en sucesos trágicos como el de junio de 1971, que es en ese mismo año en que la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán abría sus puertas. La primera generación de maestros con esas ganas de enseñar y guiar en el conocimiento económico a sus nuevos alumnos, y la primera generación de alumnos con el pensamiento indómito y progresista que se forjaron con hechos que marcaron la vida política y económica del Estado y del país. Es un honor para mí presentar a las personas que formaron parte de generaciones pasadas y que colocaron los cimientos de estos 50 años de vida de nuestra facultad. A continuación, les presento a quienes realizarán los comentarios sobre esta obra de 50 años de la enseñanza de la economía en la Universidad Autónoma de Yucatán. Licenciado Roberto Hernández Guerra, maestro fundador de la Escuela de Economía, licenciado en Economía por la UNAM, empresario, académico, primer director de la Revista de Economía, coordinador de investigación de la facultad, coordinador del programa de becarios y directivo del Colegio de Economistas de Yucatán en 2 directivas. Al licenciado Fidel Rodríguez Mezquita, alumno fundador de la Escuela de Economía, empresario, presidió la primera sociedad de alumnos de la escuela y la Federación Estudiantil Universitaria, FEU, y de la Confederación de Estudiantes del Sureste. Fue miembro de una directiva del Colegio de Economistas de Yucatán. Al doctor Raúl Vela Sosa,
primer egresado en ser director de la escuela, licenciado en Economía y doctor en Comercio Internacional, convirtió a la escuela en facultad y es el fundador de los estudios de posgrado y la licenciatura en Comercio Internacional. Iniciamos pues con el maestro Hernández Guerra con su intervención de 15 minutos. Adelante, licenciado. El micrófono. Licenciado, el micrófono no está activado. Ahora sí. Ahora sí. Buenas tardes Adelante. a todos. Quiero comenzar agradeciéndote a ti, Richard, y a los miembros del Colegio de Economistas por esta invitación que me hicieron para participar en esta celebración que realmente para mí es trascendente. Aprovecho saludar al doctor Luis Araujo Andrade, director de la Facultad de Economía, y al doctor Felipe Cobó, presidente de la Confederación de Profesionistas de la Península. Y saludar en general a todos los colegas economistas que nos escuchan, a los maestros y alumnos de la Facultad de Economía. Deseo en especial saludar a mis antiguos compañeros, doctor Raúl Vela Sosa y licenciado Fidel Rodríguez Mezquita, con quienes compartí experiencias inolvidables en los cerca de 13 años en los que formé parte de la cincuentenaria Escuela de Economía, ahora cincuentenaria escuela. Diría el clásico que no venía preparado, pero yo sí traigo un texto en el que quiero hacerles partícipe y que junto con mis razones pongo lo más profundo de mis emociones. Cuando Fray Luis de León, una de las principales figuras en la poesía renacentista del siglo XVI en España, regresó a su cátedra en la Universidad de Salamanca después de permanecer en unas mazmorras en las que había sido encerrado por intrigas de los frailes dominicos, comenzó con estas palabras, como decíamos ayer. 4 siglos más tarde, el filósofo español Miguel de Unamuno volvió a ocupar la rectoría de la Universidad de Salamanca después de un destierro por orden del dictador Primo de Rivera en la medianía de los años 20 del siglo pasado y repitió la misma frase, como decíamos ayer. Estas palabras se han utilizado cuando se desea borrar algo que no debiera haber sucedido. Y si se las pedimos prestados estos dos grandes de la historia, no es para usarlas a título personal, ridículos seríamos en esa pretensión, sino en la comparación de dos eventos que en el continuo espacio-tiempo se han dado. El inicio de la aplicación en nuestro país del modelo económico neoliberal en 1982 y su consolidación en este nuevo ciclo. Muchos economistas de la UNAM y del Politécnico y seguramente de esta facultad también avalarían y usarían estas mismas palabras. En la década de los económico, como es el caso del maestro Horacio Flores de la Peña, director de la entonces Escuela Nacional de Economía de la UNAM, ya nos advertían de las falacias del pensamiento conservador. Suya es la calificación que hace de los monetaristas de la Escuela de Chicago al señalar respecto a su conocimiento de la economía de que el problema no es que no saben de ella, sino que no saben que no saben. Y recordemos que la contrarrevolución monetarista, como la llamó René Villarreal, otro destacado integrante de este gremio, fue la puerta de entrada del neoliberalismo. Empleando citas bíblicas, podríamos decir que la piedra que desecharon los constructores llegó a ser la piedra angular. En este caso la desecharon teóricos keynesianos y neokeynesianos, pero regresó por la puerta de atrás de la mano de Milton Friedman, Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Cabe señalar que la piedra angular del pensamiento keynesiano es la teoría de la demanda efectiva. Recuerdo que también
de aquellos años fue la polémica que se dio respecto a la entrada de México al Acuerdo General de Aranceles. Licenciado, se le apaga el micrófono. Le desactivó el micrófono, maestro. De nuevo. El Acuerdo General de Aranceles presagiaba efectos sobre la planta productiva nacional que se había construido durante el periodo de desarrollo estabilizador. El fruto inicial de esos acuerdos fue la transformación de fábricas, de empresas fabriles en bodegas para acumular las mercancías chinas que se importaban. Al final, el proceso nos trajo a la integración con América del Norte vía Telecán y Temec, que esperamos que ahora sí dé buenos resultados. Se vislumbraba en aquella época en el horizonte la transformación de aquello que con sus propias contradicciones había sido el régimen heredado de la Revolución Mexicana. Se inició la implementación del neoliberalismo en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, arraigando en lo más profundo de la mente de muchos mexicanos estos conceptos y estas teorías. Y aquí quiero hacer una acotación. Quizá el uso de la palabra neoliberalismo, de tanto ser empleado en el medio político, en el ámbito político, ha perdido el sentido que le daría la teoría económica. Pero para ustedes no debe de ser algo distinto a lo que ha sido, a lo que han estudiado o enseñado en las aulas. La primacía de los intereses particulares privados por encima de los intereses públicos. La adoración del becerro de oro del capital por encima del trabajo. La suplantación de la rectoría del Estado por los mecanismos de un hipotético mercado competitivo. El liberalismo espurio de la escuela de elección pública que condena la intervención del Estado y las conquistas sociales, y fruto de esta última es la proliferación de organismos autónomos, fideicomisos y asociaciones civiles como la del escándalo de los 13 científicos. A final de cuentas, conocemos la historia, privatizaciones y corrupción que han ido de la mano en los 36 años de operación de este modelo económico. Y eso creo que nadie lo puede negar. Pero situémonos en el presente. Está en camino una propuesta de modificación constitucional para que el Estado reasuma su función rectora en el asunto tan trascendente como es la seguridad energética del país. Las voces estridentes que se oponen al proyecto se circunscriben a justificar la primacía de las empresas privadas por encima de la Comisión Federal de Electricidad por razones ligadas al medio ambiente y las energías limpias. Lo que no nos dicen es que la empresa del Estado tiene un potencial de generar energía hidroeléctrica del 14.4% del total de la capacidad existente, muy cercana al 15% que representan las plantas eólicas y solares del sector privado. De igual manera, hablan de bajar los precios cuando en la actualidad es la CFE la que no tiene piso parejo al serle restringido su despacho de energía en favor de las empresas privadas. Aquí cabe señalar que la potencialidad de la Comisión Federal es de un 54% de capacidad de satisfacer la demanda nacional de energía y solo genera 36% al ser restringido en beneficio de las empresas privadas. Desde luego que siendo este un tema tan complejo, es pertinente la propuesta de los integrantes de la Diputación del PRI de que se deben hacer mesas de análisis para estudiar tan interesante o tan necesario problema.
pero hay que recordarles a ellos que un presidente emanado de su partido fue el que nacionalizó la industria eléctrica y con ella consiguió la electrificación de las más alejadas y pequeñas comunidades del país. Desde luego que eran los tiempos del nacionalismo revolucionario en lo político y del desarrollo estabilizador en lo económico. De todas maneras, considero que estos foros que proponen y otros de la misma naturaleza es donde se debe escuchar la voz de los economistas. Y ya que hemos hablado de economistas que alzaron sus voces en el pasado, es justo mencionar a la maestra Ifigenia Martínez, que lo ha seguido haciendo hasta ahora, manteniendo desde cualquier posición que ocupa una línea progresista. Fue directora de la Escuela Nacional de Economía de 1966 a 1970, investigadora en temas de desigualdad, cofundadora de la Corriente Democrática, legisladora, y en los próximos días recibirá con toda justicia la medalla Belisario Domínguez que otorga el Senado. Desde luego, no podemos olvidarnos del maestro Jesús Silva Herzog, quien, por cierto, recibió un doctorado honoris causa de la Universidad de Yucatán, mismo que fue promovida por el entonces director Carlos Cortés Ancona ante el Consejo Universitario. Desde luego que no todo lo que brilla es oro. También podemos recordar a otros miembros del gremio de economistas a los que ni por asomo se pueden considerar merecedores de reconocimiento público. Entre otros, los hermanitos Salinas de Gortari, así como Rosario Robles, aunque en esto la preferencia es cuestión de afinidades. Para finalizar, quiero hacer una reflexión personal. Cuando considero que no se está actuando razonablemente en lo político y en lo económico, cuando noto que se mira hacia otro lado ante las lacerantes desigualdades sociales, cuando se defienden las empresas extranjeras, léase Iberdrola, por encima de los intereses de los consumidores, y podría seguir con más ejemplos. En fin, cuando la pasión se impone a la razón, me acuerdo de las palabras que expresara John Maynard Keynes, el más destacado economista del siglo XX para mí. Decía Keynes, son las ideas, no los intereses creados los que son peligrosos para bien y para mal. Y cuando las ideas se ponen al servicio de los intereses de unos cuantos, digo yo, la cosa es peor. En forma coloquial podríamos decir, es como cuando se juntan el hambre con las ganas de comer. Es cuanto y muchas gracias por su atención. Gracias, maestro Roberto Hernández. Agradecemos sus palabras. Gracias, estoy pendiente. A continuación, le cedemos la palabra al licenciado Rodríguez Mezquita. Adelante, mi estimado maestro. Gracias. Buenas tardes. Es un gusto ver a Roberto Hernández, a Richard Wood, que había escuchado hablar de ti, pero no tengo el placer de conocerte, la licenciada Araújo, Alba Rosa, y en fin, los que están participando en este encuentro. Dicen que la historia la escriben quienes ganan. Pero en realidad la historia la escriben los vencedores y los vencidos, los que participan dentro de ella. El libro, en realidad, 50 años de la enseñanza de la economía en la Universidad Autónoma, un gran libro. Debo admitir que me gustó, que es un esfuerzo magnífico. Leí el prólogo de Roberto Hernández Guerra, me gustó. Leí la producción, hay que leer todo el libro, la presentación de Richard. Y yo quisiera nada más mencionar la escuela de, como dijo
gran amigo, maestro, no me viene a la memoria su nombre, pero es muy conocido mío y de Raúl. Es Menéndez, Arturo Menéndez Paz. Cuando se crea la Escuela de Economía, dice él, la Escuela de Economía renovó el aletargado espíritu de la Universidad de Yucatán. Y así fue. Los alumnos de la Escuela de Economía, los maestros y todo, logramos que ninguna otra escuela había logrado en poco tiempo. Se nos negaba el voto en el Consejo Universitario. Nos consideraban una escuelita. Así nos decían. Se burlaban de nosotros y nos decían la escuelita. Pero demostró que era más escuelita. Y en poco tiempo logramos el liderazgo de la Universidad de Yucatán. Maestros, alumnos, logramos ese liderazgo. Logramos posicionar a la Escuela de Economía en el corazón de los universitarios. Logramos ingresar al Consejo Universitario. Logramos el voto no solo de la Escuela de Economía, sino la Escuela de Antropología, la Escuela de Área, la Escuela de Psicología. Eso fue un gran logro que se nos negaba. Y así es que logramos que la universidad le dé un poco de vida al aletargado espíritu de la universidad. Como decía Arturo Menéndez Paz, gran maestro al cual estimo. Debo mencionar que cualquier libro de este tipo, de este modelo, es la historia de la escuela de economía. Y la historia es memoria. Se recupera la memoria. Al recuperar la memoria, pues el que lea este libro se va a sentir entusiasmado. Cualquier alumno que pretenda ingresar a la Escuela de Economía tendrá un valioso documento que le servirá de estímulo. Maestro, maestro Fidel, no tenemos su audio. ¿Escuchan? ¿Escuchan? Sí, ya lo escuchamos. ¿Ah, me escuchan? Bueno, Sí, debo ahora sí. reconocer la labor del doctor Raúl Vela Sosa, quien se ha destacado como un investigador, un gran economista, con el cual llevo una amistad de muchísimos años. Comenzamos juntos muchas batallas y él las siguió. Con el licenciado Roberto Hernández. ¿Me escuchan? Sí. Ya tenemos audio. Entonces, yo quería reconocer el esfuerzo hecho por la elaboración de este magnífico libro. Dice que la historia no debe de tener sesgos. Y este libro es una historia de la Escuela de Economía.
Yo recuerdo que en la década de los 80, dentro de la Escuela de Economía hubieron traidores, hubo de todo, pero no se trata de eso, sino que se trata, desde mi muy punto personal, hacer un señalamiento. En la década de los 80, gobernaba el doctor Luna Cam. Esto es una cuestión muy mía, un punto de vista mío, propio. Entonces, genera un conflicto al crear una ley orgánica para la universidad con la finalidad de posicionar a un rector. En este caso era Gaspar Gómez Chacón el indicado. A mí me invitaron a participar dentro de la toma de la universidad para precisamente destituir al rector, y yo me opuse. Esperamos pacientemente, estuvo Raúl, estuvieron los dirigentes de economía en aquel entonces, y maestros y alumnos y directivos de la Escuela de Economía, la rescatamos de tal infamia. Ese rescate de la Escuela de Economía significó el darle el respaldo al rector de la universidad. Cobró fuerza el rector, que estaba bajo amenazas. Una gran parte de la Federación Estudiantil Universitaria estaba en contra del rector e incluso apedreaban su casa, lo amenazaban. En fin, todo con la finalidad de que renuncie. Me siento orgulloso de haber participado en el rescate de la escuela, junto con Raúl y con los dirigentes, los alumnos de aquel entonces. Fue un hecho que vale la pena recordar. Y por otro lado, pues no sé, pero hay la parte donde dice que habían extranjeros y todo dentro de la escuela. Es más, habían bombas molotov. Bueno, la cuestión más importante fue el respaldo que Economía le dio al rector con el rescate de esa escuela. Y me siento orgulloso de haber participado en tal evento. Como alumno, hago el señalamiento. Y ya para concluir mi intervención, debo reconocer el doctor Raúl Vela Sosa, estudioso de la economía, estudioso de la historia, incansable, no sé cómo decirlo, pero es una persona incansable en el quehacer académico. Podríamos llamar que la Escuela de Economía le dio a la universidad y al Estado a un intelectual de valía. Saludo a Luis Araújo Andrade, Alba Rosa Rivera, a todos los que están participando en este evento. Y la verdad, un abrazo, los felicito y un gustazo estar con ustedes. Gracias. Gracias, maestro. Gracias, maestro Fidel Rodríguez, un gran líder de su generación. En el libro 50 años, para los alumnos que nos escuchan, está la narrativa de
los eventos que hace alusión el maestro Fidel Rodríguez. A continuación, le cedo a palabras al doctor Raúl Velasosa. Doctor, adelante. Muy buenas tardes. Sí, ¿me escuchan? Sí. Ok. Sí, doctor, adelante. Muchas gracias, doctor Luis Araujo, Richard Muth, presidente de nuestro colegio, Roberto Hernández, Fidel Rodríguez, que son compañeros en esta presentación de este importante texto. Yo pues, escuché con especial atención la intervención de estos dos extraordinarios amigos, porque somos amigos de hace muchos años los tres. La escuela nos unió y la escuela ha mantenido esa consolidación de amistad que en algún momento he dicho que es hermandad. Y yo destaco que esos dos economistas, Hernández Guerra y Rodríguez Mezquita, pues eran en verdad los grandes autorizados para hablar esta tarde sobre el libro y sobre los orígenes de nuestra escuela. Roberto Hernández Guerra fue quien conoció el proceso de organización de los maestros para fundar la escuela, y Fidel Rodríguez fue quien encabezó a los alumnos que salían del bachillerato para hacer las gestiones para que tuvieran una escuela de altos estudios como fue la escuela de economía, y fue el dirigente estudiantil por antonomasia, como decimos algunos. Y yo sostengo que Fidel nunca ha faltado a una cita de la facultad. Y hoy, aquí está. Los hechos lo demuestran. Siempre ha estado. Destaco también los ensayos de José Negrón y Samuel Alvarado, que esos ensayos, por lo que relata el libro, fueron los que sirvieron de base para la construcción de la obra en sí. Se tomaron notas periodísticas, noticias de la revista de la universidad de entonces, testimonios, reportajes, vivencias, y con eso lograron una obra de la historia institucional de nuestra facultad, entendida desde la visión gremial del Colegio de Economistas. Ahí habla la visión de los economistas que hoy preside Richard, extraordinario dirigente nuestro, gremial, y eso se señala en la presentación de cómo es una contribución del colegio para la historia de la facultad, y que con rigor se acreditan los hechos, lo que constituye una narrativa veraz que busca reconocer el trabajo académico y la actitud social que se ha tenido por nuestra escuela. Hay que reconocer también una buena estructura de la obra, la cual destina sus capítulos a narrar década por década estos 50 años de vida universitaria, sus protagonistas, sus resultados y su presencia en la universidad, en la sociedad. Eso hace que aglutine toda la riqueza de lo que ha sido nuestra facultad en estos 50 años. Y también narra la evolución de nuestra facultad, algo que decía el maestro Hernández Guerra, y sus planteamientos a lo largo de los cambios en la propia universidad, en la economía, en el Estado y en el país. Es la facultad también avanzando conforme avanza la historia. Es la historia de la facultad y la facultad en la historia. Y parte de la década de los 70, en su inicio, la Escuela de Economía, con sus estudiantes que, aglutinados primeramente en el segundo piso, de la parte poniente del edificio central, allá inicia, el edificio central de la Universidad de Yucatán, allá inicia la Escuela de Economía, y luego se va a su local de la calle 61. Y ahí se da el episodio de Efraín Calderón Lara, Charras, que se narra muy bien en el libro y lo comenta Roberto Hernández en la presentación, el prólogo, y que es un episodio muy triste para la universidad y que la facultad jugó un papel fundamental. Y también en la década de los 80, en donde la lucha por la autonomía universitaria, nuestra facultad fue un ejemplo de entereza y liderazgo para lograr el reconocimiento a plenitud de nuestra autonomía. Fidel Rodríguez acaba de hacer unos comentarios muy puntuales y ciertos de lo que entonces vivimos en nuestra universidad. Traiciones, azonadas, amenazas que la comunidad de la facultad
supo resistir y en un acto totalmente congruente que tuvieron el director de la escuela en aquel entonces, Carlos Cortés Ancona, nosotros en su directiva como secretario, Roberto Hernández como maestro, Fernando Monforte también como maestro, entre otros, y más de un centenar de alumnos marchamos hacia las puertas de la Escuela de Economía para pedir que fuera reabierta y que quienes la tenían secuestrada salieran. Y de la manera más cobarde huyeron, no sin antes intentar agredir a los estudiantes, y de ahí se abren las puertas y se inicia otro momento. Ese momento histórico que acaba de mencionar Fidel, efectivamente fue la consolidación del rector Rosado como rector, porque otras facultades siguieron el ejemplo, que también habían sido tomadas como derecho, odontología, y se recuperó la dignidad universitaria y que sostuvo a nuestro rector, y que tiempo después se lograría nuestra autonomía plena. Esto es lo que en el libro se menciona como el antes y el después de la escuela. Por eso coincido con Fidel y coincido con Roberto Hernández en que a partir de ese hecho, en el que la escuela por segunda vez demuestra sus fortalezas, se abre un nuevo horizonte para la institución, y sí es cierto, hubo un antes y un después. Y a partir de esas definiciones de momentos críticos, la escuela dio una respuesta de calidad, de firmeza, y encausa un modelo de gestión universitaria de largo plazo, con acciones y decisiones irreversibles que han sido motivo de reconocimiento y prestigio social a lo largo de los años. Y una de esas respuestas fue la transformación de la escuela en facultad, al fundarse un posgrado y distinguiendo que con esa acción, economía se adelantó a otras escuelas de la universidad, incluso con mayor antigüedad, que no tenían posgrado, y la escuela lo hizo. Y dicha maestría llegó a estar en el padrón de excelencia del CONACYT. Otro fue un programa permanente de publicaciones que hoy se ve con satisfacción su consolidación cuando la revista de Economía está cerca de cumplir 40 años de editarse. Es una estrategia editorial que hoy es orgullo de la Universidad Autónoma de Yucatán porque ya es una revista indexada, reconocida internacionalmente, y que se funda cuando en la Universidad de Yucatán había muy poca cultura de la edición y de la divulgación de los resultados. Había creo que un par de escuelas nada más que tenían revista, y Economía fue la que inició este proyecto. Y puedo decirles que probablemente sea la única de esas 3 escuelas que aún permanece con ese programa editorial, con su revista de Economía. Y otra respuesta después de ese momento crítico fue el tránsito de ser una escuela que se limitaba a los análisis teóricos, a la crítica teórica, a una escuela de propuestas de política económica. La escuela empezó a dar opinión, la escuela empezó a ser parte de la dinámica social y económica del medio. Un ejemplo de eso fue plantear a la deuda externa como una deuda en libros. La facultad señaló la necesidad de hacer un juicio ético de la deuda externa, porque gran parte de ese gran monto de endeudamiento nunca ingresó a las cuentas nacionales, y que era el resultado de sobretasas de interés, costos por servicio de la deuda y grandes rubros que la banca extranjera le cobraba a México, y por eso era tan abultado el monto. Nosotros decíamos que eso era antiético, que había que hacer un juicio. Y ahí recuerdo a un exsecretario de Hacienda como Jesús Silva Herzog, hijo, que estuvimos sentados conversando un día en 2 bancas del edificio central de la universidad, y que me decía que él ya no era secretario de Hacienda, lo aclaro, y me decía que nuestra propuesta, porque le llegó a su escritorio, siendo secretario de Hacienda, decía, fue muy atrevida, me dice, era muy honesta, lamentablemente políticamente inviable. Pero pues, la Escuela de Economía hablaba de academia, ¿verdad? Y me dio mucho gusto que un secretario de Hacienda de ese nivel, hijo del maestro Jesús Silva Herzog, nos hiciera sus comentarios sobre el trabajo de nuestra facultad. Otro ejemplo fue ir a contracorriente de la visión nacional de moda entonces,
de propiciar una propuesta a la salida de la crisis como si México fuera un ente homogéneo sin considerar sus particularidades en las regiones. Todos los conferencistas que llegaban de México nos decían, no, es un tema macro, hay que verlo macro, México. Y nosotros aquí de nuestra visión provinciana decíamos, no, la crisis se tiene que salir desde el desarrollo de las regiones. México no es un ente homogéneo. Y sin fragmentar la idea de una economía nacional articulada, pensábamos que esa diversidad de economías regionales tenía que ser considerada. Y ahí están las publicaciones de la época que lo acreditan. Años después, llegó un conferencista a la facultad, yo estaba entre el público como un docente más, y se atrevió a decir que el problema que no habíamos vislumbrado en México es que era un tema de economías regionales. ¡Qué barbaridad, de veras! 30 años después lo habíamos dicho en la Facultad de Economía de Yucatán, y aquellos encumbrados nos venían a contar el gran tema macro, ¿no? Bueno, hago estos comentarios porque los considero pertinentes porque retratan a una Facultad de Economía que después de una crisis institucional que aquí mencionó Fidel puntualmente, supo replantearse un proyecto académico y social de calidad y de largo alcance, que mucho le ha valido el prestigio profesional. Y en eso, hay que decirlo, ha sido fundamental el acompañamiento del Colegio de Economistas de Yucatán. Y aquí coincidiría con Fidel de que ese organismo gremial que todos nosotros pertenecemos, pues dio la cara muchas veces en batallas para sumarse a los esfuerzos de la facultad. Nunca el Colegio de Economistas dejó sola a la facultad en sus luchas universitarias. Y digo que son pertinentes porque hoy vivimos otra crisis. Y esto va para mis amigos de la academia y mis amigos estudiantes. La crisis que vivimos hoy es la pandemia del COVID. La pandemia del COVID ha trastocado la forma tradicional de entender y, por tanto, de enseñar la economía. Se ha evidenciado que un incremento en el total del dinero en circulación y que sea superior a la tasa del crecimiento de la economía no genera inflación. Este es un hallazgo del nuevo pensamiento y de las nuevas ideas que surgen a partir de esta gran crisis, tanto de la crisis global del 2009 como esta de la pandemia. Esta discusión también de que los salarios se mueven en relación con la oferta del empleo. Se ha evidenciado que el incremento en los salarios mínimos no genera inflación ni afecta la creación de empleos. Y México lo ha demostrado. La crisis muestra la disyuntiva en la definición de los precios, si estos se van a fijar a partir de las expectativas inflacionarias o ante la necesidad de reducir la caída de la demanda en el consumo. Y esto también es lección de la pandemia del COVID. En comercio internacional estamos viendo una reorganización de la producción mundial por la caída del comercio de bienes en general, pero no así de los medicamentos y de los alimentos, en donde se ha dado una inhumana acumulación de ellos, el encarecimiento, la especulación por los países poderosos que tienen el control de la producción de estos bienes. Y esto también quedó en evidencia después o durante esta pandemia. La crisis en el mercado de los componentes eléctricos con desabasto y aumento de precios, con una expansión exponencial del comercio de servicios digitales. Fuerte reducción del transporte de pasajeros a nivel mundial, de los servicios turísticos, de la aviación, y una reconfiguración geográfica de la economía y el comercio con nuevas estrategias de acuerdos regionales. La globalización también está en entredicho y la respuesta serán los acuerdos regionales con toda seguridad. Con estos datos quiero decir que hay axiomas que ya no funcionan como se venían interpretando. Y si esto es así, la nueva realidad económica que nos está dejando la crisis de la pandemia también propicia que la enseñanza de la economía tenga que hacerse con nuevos conocimientos, ya que los que teníamos han quedado en desuso. Y aquí me sumo a casi todo lo dicho por el maestro Hernández Guerra en cuanto al modelo que se nos ha impuesto, el modelo neoliberal, descarnado. Y digo casi porque quiero hacerle una corrección.
La propuesta para el doctorado del maestro Jesús Silva Herzog la hice yo, no Carlos Cortés. Pero bueno, pues la hicimos todos, ¿no? Pero yo era el director, yo la llevé al Consejo Universitario, Carlos ya había fallecido, pero yo digo que fue una propuesta de la facultad. Pero en el libro se precisa, bueno, por eso dije casi, pero yo estoy totalmente de acuerdo en lo que aquí ha mencionado el maestro Roberto Hernández Guerra, quien por cierto lo declaro, Hernández Guerra fue maestro mío y maestro de Fidel, y después se convirtió en gran amigo nuestro y una fraternidad enorme. Entonces, así es como el libro que hoy presentamos señala ese gran salto cualitativo que dio la facultad después de una crisis institucional que ya se mencionó y que definió sus propósitos, su rumbo y su valor social académico. Así hoy día, la crisis de la pandemia obliga a replantear el papel académico y social de la facultad ante estos nuevos desafíos. Y cuando digo facultad, digo la facultad en el mundo. Recordemos nosotros, y eso es claro, ¿no? El mundo está regresando a las aulas, pero no van a ser los mismos estudiantes ni los mismos docentes después de año y medio. Van a venir con nuevas experiencias, vivencias que pueden rebasar las capacidades de los maestros que no entiendan que su proyecto docente tiene que estar ligado al interés del alumno. Y esta pandemia va a hacer surgir algunos desencuentros en ese sentido, porque lo vivencial de quienes regresan a las aulas va a estar sujeto a estas experiencias que hemos venido comentando y va a rebasar a la teoría a la que estábamos acostumbrados. Por último, destacaría el apoyo de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, de la Confederación de Profesionistas de la Península, que preside nuestro entrañable amigo Felipe Cobo Jiménez, también destacado universitario, quienes decidieron hacer una colección denominada Medio Siglo, cuyo número 1 es el libro que hoy se presenta. Es un libro de historia de la facultad, y no olvidemos que la historia es una herramienta fundamental para un profesional de la economía y del comercio internacional. Esa herramienta es la historia. Cuando estábamos en Chile, en la sede de la CEPAL, presentando el proyecto de la nueva licenciatura en Comercio Internacional de esta facultad, ante expertos de esa oficina que nos opinarían sobre la estructura y contenidos del plan, recuerdo perfectamente cómo Esteban Durán nos señaló qué bueno que incluyen la historia entre sus asignaturas. La historia de América Latina se va a reescribir en los siguientes años. Miren ustedes, eso fue profético. Y cuando mis alumnos de Historia Económica, en los más de 30 años que fui titular de esa cátedra, en ese plantel, me preguntaban, maestro, ¿y para qué nos sirve la historia? Nosotros venimos a estudiar economía, venimos a estudiar comercio internacional. Yo les respondía, si quieren saber por qué naciones, países que fueron colonias hasta hace unas décadas, hoy son grandes potencias, tienen que ir a la historia. Tienen que saber por qué económica y comercialmente son esas potencias y si antes fueron países sometidos. Y también les decía, si quieren saber los potenciales para desarrollar económicamente a Yucatán, tenemos que ir a la historia económica regional de Yucatán. Por eso la historia es fundamental para nuestra carrera. Y yo actualizaría la respuesta que siempre di a mis alumnos con un episodio actual que estamos viviendo en estos tiempos. Un cercano amigo me preguntó si México actualmente su gobierno lo llevaba al comunismo. Solo le contesté, porque además es un amigo de mucha confianza, le dije, en los Estados Unidos en los años 30, el presidente Franklin Roosevelt decidió hacer un plan de recuperación económica que le llamó el New Deal, el nuevo trato. Y ese plan consistió en confrontar especuladores, eliminar los contratos simulados, acabar con los monopolios, combate a la corrupción, junto con un plan de redistribución de la riqueza entre los que menos tienes y entre poblaciones vulnerables, y obras de infraestructura de gran envergadura en regiones diferentes de la Unión Americana, como la presa Hoover, que fue tremendamente criticada por los costos que tenía y hoy alimenta 10 estados de la Unión Americana con energía eléctrica. En aquel entonces, Roosevelt
hizo un programa para consolidar el desarrollo del capitalismo. Si nosotros hacemos un símil con lo que pasa en México, diríamos, ¿cuál rumbo al comunismo si se está consolidando un proyecto de desarrollo que va más allá de cualquier especulación? Y sí, consolidar el proceso de desarrollo capitalista. Entonces, no hay tal. Por eso la historia es importante. Los que lean el desarrollo económico contemporáneo de los Estados Unidos van a pensar que lo presidían comunistas si tienen esa idea distorsionada de la historia. Bueno, pues este libro es historia, es memoria. Qué bueno que tenemos un testimonio de nuestra facultad en esta su primera centuria. Yo quisiera agradecerles muchísimo esta gran oportunidad de estar esta tarde con el señor director, Luis Alberto Araujo, gran amigo nuestro, con Richard, con Roberto, con Fidel, con todos los que están ahí. Está muy larga la lista que veo de los que están participando, pero a todos ellos desearles lo mejor en estos primeros 50 años de nuestra Facultad de Economía. Muchas gracias. Gracias, doctor Raúl Vela Sosa. Sin duda, recordar es volver a vivir. Y en estos pocos minutos, con la exposición de tres grandes personas que fomentaron los cimientos de estos 50 años, hemos recorrido los cimientos de la fundación de nuestra escuela y hoy Facultad de Economía. Se cumplen 50 años ya de esta facultad y queda en manos de los estudiantes que nos escuchan, que nos ven, contribuir a los próximos 50 años de vida de nuestra facultad. Ellos hoy son testigos visuales de hechos históricos actuales en que la cuestión de política internacional cambia constantemente, que la política del país tiene un cambio totalmente, y esos cambios históricos les toca a ellos, a los actuales alumnos, descifrar esos cambios, estudiar esos cambios y ser mejores economistas, y que empiecen a escribir los nuevos 50 años de la Facultad de Economía. Agradezco mucho la invitación del director de la facultad, el doctor Luis Araujo, y felicitar a los alumnos, a los maestros, para que continúen hablando cada día más la historia de nuestra facultad. Abrimos pues el espacio de preguntas y respuestas para los alumnos que nos ven y los maestros. Adelante. Bueno, si me permiten, yo quisiera primero felicitarlos por esta extraordinaria obra que nos van a legar de la Facultad de Economía. A todos ustedes, excelentes discursos que hablan de la historia, de los que ahora estamos trabajando, dando clases, y que en gran parte desconocemos. Qué importante que quede escrita la palabra para que se pueda legar a las próximas generaciones. Y bueno, simplemente yo lo que observo es que pues se ha pasado por toda una historia bastante fuerte la facultad, ¿no? Nosotros ya la vemos formada, la vemos estructurada, pero vamos, todo esta experiencia que dejan ustedes, qué importante conocerla. Los felicito, es simplemente un comentario y me parece excelente que tengamos esta obra en nuestras manos.
Muchas gracias. Regreso el micrófono, las palabras a nuestro amigo que nos presidió. Sí, sí, licenciado, buenas. Sí. Un comentario rápidamente, un comentario también. Estos son Adelante, doctor. de 50 años, se dice rápido, es toda una historia. Hay muchas cosas que pasaron en la Facultad de Economía, ¿sí? Que dieron, somos resultados de lo que ha hecho tanta gente en 50 años. Profesores, directivos, personal administrativo y manual, estudiantado. Y ahorita se han mencionado algunos detalles. En tan poco tiempo es imposible abarcar 50 años, ¿no? Porque como en todo su momento, el profesor Roberto Hernández Guerra, que fue mi maestro en un momento dado, cuando estábamos en la 61, maestro de Historia Económica, ¿sí? Lo que comentó Lisiado Rodríguez, también como dirigente estudiantil, lo que comentó el doctor Vela, cuando fue también directivo de la universidad. A mí me tocó vivir algunos de esos detalles cuando era estudiante. Pero bueno, se han pasado muchos detalles que han sucedido. También la universidad, aunque no lo mencionó el licenciado Fidel Rodríguez, la facultad tuvo en esta escuela una participación importante en el movimiento con aquel indignante asesinato de Efraín Carrión Lara, ¿no? También que indignó a la universidad, indignó a la sociedad. Por ejemplo, ese detalle también que es parte de la historia de la universidad, de la Facultad de Economía. Pero bueno, como digo, tantos años, 50 años, mucho tiempo para que se vea en poco tiempo, así que fueron extractos de lo que ha sido la universidad o la facultad más bien. Y bueno, un agradecimiento a todos ustedes, ¿no? Todos los que han contribuido a hacer de la Facultad de Economía lo que somos y lo que falta también, porque hay todavía mucho trecho por caminar. ¿Sí? Esto no se ha terminado, esto es un continuo en la vida, ¿sí? Y sin duda alguna, ¿no? Tenemos ese compromiso para seguir contribuyendo a que la Facultad de Economía responda a las necesidades de nuestro país. Por supuesto que sí. Felicitaciones al Colegio de Economistas, a la Federación de Economistas, a la Confederación de los Profesionales de la Península, que son también quienes auspiciaron esta obra muy, muy importante, muy interesante, sobre todo para quienes, pues, la facultad es parte de nuestra vida, por supuesto que sí, sin duda alguna. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctor. Agradecemos a la presencia y la moderación del licenciado Richard. Agradecemos la presencia de los alumnos académicos que nos acompañaron esta tarde en la presentación de este libro que sin duda será un legado histórico para las futuras generaciones. Les invitamos cordialmente a que sigan participando en las actividades de este 50 aniversario de la Facultad de Economía.